¿Qué harías si Dios te pidiera que fueras a salvar a tus peores enemigos? No a personas que simplemente te caen mal, a los que han matado a tu pueblo, a los que han torturado a tus compatriotas, a los que han construido su gloria sobre las ruinas de todo lo que amas. ¿Obedecerías? ¿O buscarías el primer barco hacia el lado contrario? Hace más de 2700 años, un profeta llamado Jonás enfrentó exactamente esa pregunta, y su respuesta, honesta, humana, profundamente imperfecta, se convirtió en uno de los relatos más poderosos de toda la historia bíblica. No porque hizo lo correcto desde el principio, sino porque su historia nos muestra que Dios puede usar incluso a quienes huyen de Él, que su misericordia no tiene fronteras, que no existe ciudad, persona ni corazón tan perdido que esté fuera del alcance de su amor. Quédate hasta el final, porque lo que Jonás aprendió en el vientre de un pez, en el desierto bajo el sol abrasador y frente a una ciudad arrepentida, podría cambiar la forma en que ves a las personas que más te cuesta amar. Corría el siglo 8 antes de Cristo. El reino de Israel estaba dividido, debilitado, asediado por tensiones políticas que amenazaban su existencia. Y al otro lado de la frontera oriental se levantaba el imperio asirio, la potencia más temida del mundo antiguo. Los asirios no eran simplemente un pueblo vecino con el que había disputas territoriales, eran una máquina de conquista y terror. Sus ejércitos arrasaban ciudades enteras, deportaban poblaciones completas. Se dice que decoraban los muros de sus ciudades con las pieles de sus enemigos como advertencia a los que se atrevieran a resistir. El solo nombre de Nínive, su capital, provocaba escalofríos en los corazones israelitas. Y fue precisamente a Nínive a donde Dios decidió enviar a su profeta. La palabra del Señor llegó a Jonás, hijo de Amitai, con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás palideció. El mandato resonó en su interior como un trueno en un cielo despejado. No era el miedo lo que paralizaba a Jonás. Era algo más perturbador que el miedo. Era certeza. Jonás conocía perfectamente el carácter de Dios. Sabía que si predicaba en Nínive, si esa ciudad se arrepentía, Dios la perdonaría. Y eso era exactamente lo que Jonás no quería. Los asirios merecían juicio, no misericordia. Merecían destrucción, no una segunda oportunidad. Así que Jonás tomó una decisión. Se levantó, reunió sus cosas y se fue en dirección completamente opuesta. El puerto de Jope estaba lleno de vida cuando Jonás llegó. El olor a sal y madera húmeda impregnaba el aire. Entre las embarcaciones ancladas en el muelle, encontró exactamente lo que buscaba: una nave con destino a Tarsis, en el extremo occidental del mundo conocido. El lugar más alejado de Nínive que podía imaginar. Pagó su pasaje, subió a bordo. Y mientras las costas de Israel se desvanecían en el horizonte, sintió algo parecido al alivio. Creía que estaba dejando atrás el peso de la misión, la voz de Dios, la responsabilidad de ser un mensajero. Pero el Dios que creó los mares no está limitado por ellos. El viaje comenzó en calma. El viento era favorable, el cielo estaba despejado, el barco avanzaba con rapidez. Jonás bajó a las profundidades de la embarcación y se quedó dormido. Un sueño pesado, el sueño de alguien que lleva el peso de la desobediencia y lo confunde con descanso. Y entonces, el Señor lanzó un gran viento sobre el mar. La tormenta llegó sin aviso. El cielo pasó de azul a negro en cuestión de minutos. Las olas se levantaron como montañas líquidas y golpearon el casco de la nave con una fuerza que hacía crujir cada tabla. Los marineros, hombres experimentados que habían enfrentado innumerables tormentas en el Mediterráneo, reconocieron de inmediato que esta era diferente. Había algo sobrenatural en la intensidad del viento, en la forma en que las olas parecían perseguir el barco como si tuvieran voluntad propia.
Aterrados, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Arrojaron la carga al mar para aligerar la nave. Hacían todo lo que el oficio náutico les había enseñado, y nada era suficiente. Mientras el pánico se apoderaba de la cubierta, el capitán bajó a buscar a su extraño pasajero y lo encontró profundamente dormido. Lo sacudió con desesperación. «¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él piense en nosotros para que no perezcamos». La ironía era casi cruel. Un marinero pagano exhortando al profeta de Dios a orar. En la cubierta, los marineros habían llegado a una conclusión. Alguien entre ellos había provocado esta desgracia. Echaron suertes para descubrir al culpable, y la suerte cayó sobre Jonás. Los ojos de toda la tripulación se volvieron hacia él. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho?». Las preguntas llovieron sobre el profeta mientras el barco seguía siendo sacudido por las olas. Jonás respondió con una honestidad que llevaba demasiado tiempo ausente en su vida. «Soy hebreo. Temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca, y estoy huyendo de su presencia». El terror que se apoderó de los marineros al escuchar esas palabras fue mayor que el que les causaba la tormenta. Estaban compartiendo una embarcación con alguien que había desafiado al creador del mismo mar que los amenazaba. «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?», preguntaron. «Tomadme y echadme al mar», respondió Jonás. «El mar se calmará. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Lo que sucedió a continuación revela algo hermoso sobre la humanidad incluso en sus peores momentos. Los marineros no quisieron arrojarlo. Redoblaron sus esfuerzos de remar hacia tierra. Solo cuando les fue absolutamente imposible, cuando cada alternativa se había agotado, clamaron al Dios de Jonás, pidiendo que no les fuera contado como sangre inocente, y lo lanzaron al mar. El impacto con el agua debió ser como golpear una pared de hielo. El Mediterráneo oriental, en aquella época del año, era frío y oscuro. Jonás comenzó a hundirse. Las olas se cerraron sobre su cabeza. La luz de la superficie se alejó mientras descendía hacia las profundidades. Y en ese momento, el mar se calmó. La tripulación, testigo del milagro instantáneo, cayó postrada. Ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. El profeta que había huido de Dios terminó siendo el instrumento a través del cual unos marineros paganos conocieron al Dios verdadero. La misericordia de Dios opera de maneras que Jonás nunca habría podido planear. Pero la historia de Jonás no terminó en el fondo del mar. Pero el Señor había preparado un gran pez para que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo que significa estar en el vientre de un gran pez no es difícil de imaginar. Oscuridad total, espacio reducido, el sonido de los latidos y los fluidos del animal creando una sinfonía extraña y aterradora, el olor de los ácidos digestivos, la imposibilidad absoluta de escapar. No había a dónde ir, no había nada que hacer, solo había espacio para pensar, para recordar, para confrontar todo lo que Jonás había estado evitando. En ese lugar donde todo lo superfluo desaparece, donde las excusas y las justificaciones no sirven de nada, donde no queda nada excepto la cruda realidad de quién eres y quién es Dios, Jonás encontró lo que había estado huyendo, a sí mismo, y oró. Clamé al Señor en mi angustia, y Él me respondió. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Lo extraordinario de esta oración no es su desesperación, es su certeza. Jonás habla de su liberación como si ya hubiera ocurrido, como si desde el interior del pez pudiera ver con claridad lo que Dios iba a hacer. Eso no es la fe de alguien que ha perdido esperanza. Es la fe de alguien que, habiendo tocado fondo, descubrió que incluso en el fondo más profundo, Dios está presente. Cuando mi alma desfallecía en mí,
me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. La salvación pertenece al Señor. 3 días y 3 noches en aquella prisión viviente. El mismo periodo que siglos después Jesús os señalaría como una prefiguración de su propio tiempo en el corazón de la tierra. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El vientre del pez no fue un castigo. Fue un proceso. Fue el lugar donde un profeta que había intentado escapar de Dios fue transformado en un mensajero que estaba finalmente listo para cumplir su misión. Al tercer día, cuando la transformación interior se completó, cuando la lección había sido aprendida en la profundidad donde solo Dios puede enseñar, el Señor habló al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra seca. La luz del sol debió golpear sus ojos con una intensidad que dolía, sus pulmones llenándose de aire fresco, sus manos tocando la arena de una playa desconocida. Jonás yacía en la orilla, débil, marcado por la experiencia, pero vivo, más vivo que nunca. Y entonces vino la palabra del Señor por segunda vez. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez no hubo resistencia. El camino desde la costa hasta Nínive era largo y duro. Cientos de kilómetros a través de terrenos áridos, bajo un sol que no perdonaba. Con cada paso que daba hacia el oriente, Jonás procesaba todo lo que había vivido. El barco, la tormenta, el mar, el pez, la oscuridad, la oración, la segunda oportunidad. Ya no viajaba huyendo, viajaba obedeciendo. Y aunque la diferencia puede parecer pequeña desde afuera, por dentro es la distancia entre la esclavitud y la libertad. Cuando finalmente divisó los muros de Nínive en el horizonte, la escala de la ciudad debió impresionarlo incluso a él. Las Escrituras describen a Nínive como una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Sus murallas se extendían por kilómetros, decoradas con relieves que glorificaban las conquistas asirias. Sus torres de vigilancia dominaban el paisaje. Sus palacios eran monumentos al poder humano llevado hasta el límite de lo posible. Era la ciudad más poderosa del mundo, conocido. Y Jonás fue a su centro y comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje era breve, brutalmente simple. No había condiciones explícitas. No decía, si no se arrepienten. Era una declaración de juicio inminente, pronunciada por un extranjero en la capital del imperio más temido de la tierra. La reacción inicial fue mixta. Algunos lo ignoraron, otros se burlaron. ¿Quién era este hebreo para anunciar el fin de la ciudad más grande del mundo? Pero algo en las palabras de Jonás, algo en la mirada de sus ojos que reflejaba una experiencia sobrenatural que ningún hombre podía fabricar, comenzó a penetrar los corazones. El rumor se extendió por las calles con la velocidad que solo tienen las noticias que tocan algo profundo en el alma colectiva de un pueblo. Y contra todas las expectativas de Jonás, contra toda lógica humana, los ninivitas creyeron a Dios. No fue una respuesta tibia, no fue el tipo de arrepentimiento superficial que se olvida a la semana siguiente. Los hombres de Nínive proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La ciudad entera, desde los mercados hasta los palacios, se sumergió en una transformación sin precedentes. La noticia llegó al Palacio Real, y entonces ocurrió algo que desafía toda expectativa. El rey más poderoso del mundo se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El monarca que gobernaba el imperio que había aterrorizado naciones enteras, se humilló delante del Dios de un pequeño profeta hebreo, y emitió un decreto que recorrió cada rincón de la ciudad, que ni hombres ni animales, ni ganado ni ovejas,
prueben cosa alguna. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se vuelva y se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Observa la frase que el rey subrayó: que cada uno se convierta de la violencia que hay en sus manos. Los asirios eran temidos precisamente por su brutalidad en la guerra. Su identidad nacional estaba construida sobre la conquista y el terror, y el rey ordenaba explícitamente abandonar esa violencia como parte del arrepentimiento. Esto no era una reforma superficial, era una transformación del alma de una nación. Y vio Dios lo que hicieron, cómo se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La ciudad que debía ser destruida en 40 días seguía en pie. Los cielos no descargaron fuego. La tierra no se abrió. Nínive vivía, transformada por el arrepentimiento más extraordinario registrado en la historia bíblica. Cualquier persona razonable habría esperado que el profeta cuya predicación provocó ese avivamiento estuviera celebrando, que sintiera gratitud, asombro, quizás humildad ante la magnitud de lo que Dios había hecho a través de él. Jonás estaba furioso, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Señor diciendo: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Aquí, finalmente, Jonás dice la verdad que había estado guardando desde el principio. No huyó por miedo. Huyó porque sabía exactamente lo que iba a pasar si obedecía. Sabía que Dios perdonaría a Nínive, y no podía tolerar esa posibilidad. La respuesta del Señor fue sencilla y penetrante: «¿Haces tú bien en enojarte tanto?». Jonás no respondió. Se fue de la ciudad, construyó una pequeña enramada al oriente de los muros y se sentó a observar. Quizás todavía esperaba que Dios cambiara de parecer. Quizás el arrepentimiento de los ninivitas no duraría. Quizás el juicio llegaría de todas formas. Bajo el sol abrasador del desierto mesopotámico, Jonás esperaba. Y Dios, en su paciencia infinita, preparó una última lección. El Señor hizo que creciera sobre Jonás una planta que en una sola noche se extendió para cubrirlo del calor. La sombra fresca, el alivio del sol implacable, fue recibida por Jonás con una alegría que contrasta dolorosamente con su indiferencia ante la salvación de toda una ciudad. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano que hirió la planta y la hizo secarse. Y cuando el sol salió, un viento caliente del desierto golpeó el rostro de Jonás. El profeta, privado de su sombra, se desmayaba de calor. Y dijo: «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Y entonces Dios preguntó de nuevo: «¿Tanto te enojas por la planta?». Jonás respondió con una terquedad que revela cuán profundamente anclado estaba en sus propios prejuicios. «Mucho me enojo, hasta la muerte». Dios esperó ese momento. Era exactamente la apertura que necesitaba para entregar la lección final, que resumía todo lo que Jonás había vivido. Tuviste tu lástima de la planta por la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Y muchos animales? La lógica divina era devastadora en su sencillez. Jonás sentía compasión por una planta que había existido un día. Una planta que no había plantado, no había regado, no había cuidado. Una planta efímera, temporal, sin conciencia, sin alma. Y sin embargo, negaba compasión a 120,000 personas, seres humanos creados a imagen de Dios.
niños que no sabían distinguir su mano derecha de la izquierda, familias, ancianos, personas que simplemente habían nacido en la ciudad equivocada y no habían tenido la oportunidad de conocer al Dios verdadero. El libro de Jonás termina aquí, con esta pregunta suspendida en el aire, sin registrar la respuesta del profeta, porque la pregunta no es solo para Jonás, es para nosotros. ¿A quiénes son tus ninivitas? ¿A quiénes has decidido que no merecen la misericordia de Dios? ¿A quiénes miras con la certeza silenciosa de que el juicio divino les caería bien? Todos tenemos ninivitas, personas, grupos, comunidades que nos cuesta amar, que nos han herido o que han herido a los que amamos, o que simplemente representan algo que nos resulta difícil tolerar. Y la tentación de Jonás, la tentación de desear que Dios sea justo con ellos pero misericordioso con nosotros, es más humana de lo que queremos admitir. Pero el Dios de Jonás es el mismo Dios que hoy sigue enviando mensajeros a ciudades que parecen sin esperanza. El mismo Dios que preparó un pez para no perder a su profeta rebelde. El mismo Dios que respondió con perdón cuando una ciudad entera se arrepintió. Ese Dios te conoce por nombre. Sabe las veces que has corrido en dirección opuesta a su llamado. Sabe los barcos que has tomado y las razones que te has dado a ti mismo para justificarlos. Y aún así, sigue enviando tormentas en amor. Sigue preparando lugares donde no queda más opción que encontrarte con Él. Sigue dando segundas oportunidades cuando el corazón finalmente se rinde. La historia de Jonás no termina con una lección teológica abstracta. Termina con una pregunta personal que te interpela directamente. Y esa pregunta es esta: ¿estás dispuesto a que la misericordia de Dios sea más grande que tu resentimiento? Porque si Dios puede usar a un profeta que huyó, puede usarte a ti. Si puede perdonar a una ciudad que había construido su gloria sobre la crueldad, puede perdonar a las personas en tu vida que más te cuesta perdonar. Si puede transformar el vientre de un pez en un lugar de oración y renovación, puede transformar cualquier circunstancia oscura en tu vida en el lugar exacto donde encuentres a Dios de manera más real. La señal de Jonás no terminó en el pez. Jesús mismo dijo que ese fue el signo mayor de su época, la prefiguración de su propia muerte y resurrección. 3 días en el corazón de la tierra, y luego la vida que vence a la muerte. La misma estructura, el descenso a la oscuridad, el tiempo de transformación, el regreso a la luz con un propósito renovado. Y ese mismo patrón está disponible para ti. No importa en qué fondo te encuentres hoy. No importa cuánto tiempo lleves corriendo en dirección equivocada. No importa qué tipo de tormenta te ha alcanzado. La pregunta de Dios sigue siendo la misma que le hizo a Jonás en el desierto bajo el sol. ¿Te enojas tú tanto? ¿O estás dispuesto a dejar que su misericordia sea más grande que tu juicio? Si la historia de Jonás tocó algo en tu corazón hoy, te pido que hagas una sola cosa. Escríbemelo en los comentarios. No tiene que ser largo. Solo dime qué parte de esta historia resonó más contigo. ¿Fue el profeta que huyó? ¿La tormenta que Dios envió para alcanzarlo? ¿La ciudad que se arrepintió cuando nadie lo esperaba? ¿La pregunta final sobre la planta? Tu historia puede ser exactamente la palabra que alguien más necesita leer hoy. Hay personas que están en su propio barco rumbo a Tarsis ahora mismo, corriendo de algo que Dios les ha pedido hacer. Hay personas en su propio vientre de pez, en un lugar oscuro y estrecho donde no saben cómo salir. Hay personas que son tus ninivitas esperando que alguien se atreva a ir hacia ellas. Comparte este video con alguien que lo necesite. No lo pienses demasiado. A veces el mensaje correcto llega a la persona correcta en el momento exacto en que lo necesita. Igual que la palabra de Dios llegó a Nínive a través de un profeta improbable que salió del vientre de un pez. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo video.